Buenas tardes en Ecuador, buenas noches en Europa. Saludos a todas y todos en cualquier parte del mundo de donde nos acompañan. Enlace Latinoamericano y Europeo les agradece por participar en este conversatorio. Asimismo, agradecemos a todo el equipo de trabajo que está haciendo esto posible. Abrazos y bienvenidos. Mi nombre es Etienne y me encuentro en Francia. Queremos dar un cordial saludo al binomio candidato por la Revolución Ciudadana Lista 5 para la circunscripción Europa, Asia y Oceanía, Esther Cuesta y Frank Moya, con el tema de hoy, elecciones anticipadas, Ecuador 2023. ¿Quién es Esther Cuesta? Esther Cuesta es una académica y política ecuatoriana nacida en la ciudad de Guayaquil. Fue asambleísta representante de los ecuatorianos en el exterior en Europa, Asia y Oceanía en la Asamblea Nacional del Ecuador desde 2017. Perdón. Ha sido presidenta y vicepresidenta de la Comisión de Soberanía, Integración y Relaciones Internacionales del Parlamento Ecuatoriano. En la parte académica, Esther cuenta con un PhD en literatura comparada con especialización en estudios feministas y latinoamericanos por la Universidad de Massachusetts, Amherst, en Estados Unidos. Frank Moya, por su parte, es un joven político nacido en Ambato. Debido a la grave crisis económica de los años 2000, migró con su familia en Madrid, España, donde estudió economía y milita por el movimiento político de Rafael Correa. Luego de haber obtenido una beca y logrado su máster en Economía Internacional y Desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid, decidió estudiar un doctorado en Economía y Gestión de la Innovación en la misma universidad donde trabaja actualmente. Dicho esto, ahora le paso la palabra a Esther y Frank, recordándole que después de su intervención habrá un espacio de preguntas que surjan a través de Zoom y Facebook y en los medios digitales activos. Tienen la palabra. Hola Etienne, hola compañeras, compañeros, qué gusto saludarlos, tener este encuentro, un saludo y un abrazo caliente, caliente como el verano aquí en Roma. Desde Roma hemos tenido días intensos, estuvimos en Milán, estuvimos en Perugia, estuvimos en Génova, pronto estaremos en España y muy contentos de regresar a donde pertenecemos de alguna manera, ¿no? A encontrarnos y reencontrarnos con nuestros compañeros, con nuestros militantes, pero también la oportunidad de conversar con personas nuevas sobre la situación de Ecuador, sobre el país que queremos, sobre el país que nos merecemos los ecuatorianos, para tener un gobierno finalmente que garantice derechos. Esa es la obligación de un gobierno y es algo que hicimos durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. Seguramente no lo hicimos todo, fueron 10 años y hoy con la experiencia que tenemos, con el conocimiento, con el equipo de grandes mujeres y hombres, lo haremos aún mejor con nuestra compañera Luisa González, que será la primera presidenta electa en el Ecuador, de lo cual como mujer, como trabajadora, como madre, como nieta de campesinos también me siento absolutamente orgullosa. Basta de que las mujeres solamente podamos estar a cargo del hogar, de hacer 5 cosas a la vez, de hacerlas bien, limpiar la casa, cocinar, hablar por teléfono y cuidar a los niños. Así que las mujeres tenemos enormes capacidades de organización, eso hay que decirlo, y también es la oportunidad que tiene el Ecuador de que una mujer pueda liderar los destinos de la patria, que pueda poner la casa en orden y que pueda llevar las riendas de un país que requiere urgentemente gente capaz, gente competente, gente con compromiso, y con la experiencia en el sector público, en la administración pública. Sabemos que no es lo mismo administrar un banco, contar billetes, y otra cosa es administrar el Estado.
administrar las instituciones públicas en servicio de la gente para buscar no las ganancias económicas privadas, sino el bien común, el bien de la colectividad y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, dejar una sociedad mucho mejor a la que encontramos para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Así que estamos a 20 días casi ya, aquí son las 9 de la noche, un poquito más, casi 20 días para que el Ecuador decida cuál es el país que queremos. Un país un gobierno que garantice derechos, un país donde se garantice el derecho a la vida, que es un derecho intrínseco, o un país en el cual regresaríamos al sálvese quien pueda, al país pues del que gane es el más fuerte. Y eso realmente, hay algo que me preocupa de los tiempos que vivimos. El hecho, y lo hemos venido aquí conversando con los compañeros en Italia, es el hecho de normalizar la violencia, ¿no? No podemos ser domesticados a que piensen que es normal que uno no pueda salir una noche, como en Guayaquil, como en diferentes ciudades, como Puerto Viejo, etcétera, donde hace calor, y aquí en Italia lo vivimos, hace calor, uno se va a hacer una caminata, uno se puede ir a tomar un helado un domingo, de que no lo puedas hacer por miedo a que te maten, por miedo a que te acribillen, por miedo a que haya una bala perdida y maten a tus hijos y porque no se escondió debajo de una mesa de una heladería, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental que no nos domestiquemos en este sentido y que jamás nos normalicen, ¿no? Que la violencia es algo natural, ¿no? Así que yo quiero primero decirles que hay pasos adelante en el voto telemático también. Ustedes saben que de los 409.250 ecuatorianos que se encuentran empadronados, perdón, en el exterior, ya avanzamos patria. Parece que los consulados, me han escuchado en mis entrevistas, los cónsules, de que los vamos a fiscalizar cuando regresemos a la Asamblea Nacional, porque no habían estado cumpliendo el artículo 52 del Código de la Democracia, que establece que las misiones diplomáticas y las oficinas consulares, bajo coordinación del Consejo Nacional Electoral, tienen la obligación de promover los procesos electorales en el exterior a los ecuatorianos que vivimos en el exterior, algo que no han venido haciendo. Hemos visto aquí en Roma este fin de semana, el sábado, si no me equivoco, no, el domingo, perdón. El domingo hicieron una jornada de inscripción al voto telemático, pero imagínense ustedes, fue una compatriota joven a quererse empadronar, digamos, empadronar en Génova, evidentemente para las próximas elecciones del 2025, le dijeron que no se podía porque no habían llevado la impresora, ¿no? Esas son las cosas que tenemos que mejorar. Así que lo que les quiero decir es que nosotros tenemos nuestro programa como asambleístas, tanto Gustavo como yo, para, junto con el Ejecutivo, una vez que tengamos un gobierno al servicio de los migrantes, como ya lo fue el gobierno del presidente Rafael Correa, vamos a trabajar en varios ejes. El primero tiene que ver que vamos a impulsar junto al Ejecutivo, con el Ejecutivo, para que las negociaciones con la Unión Europea sobre la visa Schengen puedan ser de manera eficiente, no de manera errática como lo ha venido haciendo este gobierno. Cada vez que Lasso se iba a España metía el cuento de que iba a negociar y seguir impulsando la visa Schengen, ¿no? La extensión de la visa Schengen. Eso es una total falsedad. Simplemente lo hacía para justificar sus viajes totalmente vanidosos. Lo que necesitamos es que un gobierno que tenga el respaldo popular, como será el gobierno de Luisa González, pueda sentarse a una mesa junto con las autoridades de la Unión Europea, con la Comisión, principalmente dar la información requerida en temas migratorios a la Unión Europea para poder sentarnos y tener la exención del visado Schengen. Hay algo que decir, que la Unión Europea, en su sano juicio, jamás va a dar la exención del visado Schengen a un país que tiene una nueva ola migratoria, donde el saldo migratorio, es decir, el número de ecuatorianos que salieron del país y no regresaron, incrementó al más de 400%. Si en 2016 el saldo migratorio era de cerca de 24.000 personas,
En el 2022, no tenemos las cifras aún del 2023, en el 2022 esa cifra se aumentó a más de 114,000 ecuatorianos que salieron del país y nunca regresaron al Ecuador. Y esto solamente son cifras oficiales, cifras de ecuatorianos que salen por los aeropuertos, sin contar la migración irregular que salen sobre todo de Colombia, pero también de Perú. Entonces, y esto sin contar los niños no acompañados, que han sido más de 5,000 que han sido detenidos, encontrados en la frontera de México, Estados Unidos, por autoridades fronterizas de Estados Unidos. Imagínense la desesperación de los padres, de que están en Estados Unidos de manera irregular, no han visto a sus hijos por años, ante la falta de oportunidades en el Ecuador, prefieren que sus hijos vayan acompañados, por llamar así, de coyoteros, de edad de 8 o 9 años, y hemos visto los videos. Yo crucé la frontera de México, Estados Unidos, no me la contaron, y sé lo peligroso que es, y también hay compatriotas desaparecidos. Entonces, tenemos que poner la casa en orden para poder negociar con la Unión Europea de que nuestros compatriotas que van a venir a cualquier país de la Unión Europea, van a venir a visitar a sus familiares, van a un matrimonio, alguna enfermedad, etcétera, pero van a regresar a su país. Eso por un lado. Por otro lado, en Italia vamos a impulsar con el Ejecutivo la firma de un convenio de licencias de conducir, que ya lo firmamos durante el gobierno del presidente Correa. El convenio tenía una caducidad, caducó, y no lo volvieron a negociar para renovarlo. Obviamente el gobierno de Moreno y Lasso no les importaba un pepino, no han hecho nada. Así que nosotros vamos a sentarnos con el gobierno italiano para poder gestionar este convenio. Y también el convenio de seguridad social. Algunos de ustedes dirán, bueno, Esther, tú nos dijiste esto en el 2017, cuando eras candidata por primera vez como asambleísta. Quiero recordar a mis queridos compatriotas que los convenios bilaterales y multilaterales los firma el gobierno nacional, no los legisladores. Los legisladores no tenemos la atribución de firmar convenios internacionales de acuerdo a la Convención de Viena de Tratados. Así que es el gobierno. Como ustedes saben, desde el 2017 tuvimos un traidor como Lenín Moreno, que pensamos que sería el peor gobierno de la historia, nos equivocamos. Realmente ha sido, perdón, ha sido Lasso el peor gobierno que hemos tenido los ecuatorianos, con una total indolencia hacia las necesidades de los ecuatorianos dentro y fuera del país. Por eso no hemos podido negociar con Italia un convenio de seguridad social, porque no hemos tenido un gobierno que piense en los migrantes, que se preocupe por las necesidades de los migrantes. Ya lo hemos visto en los consulados. La otra propuesta que tenemos es impulsar con el Ejecutivo una repatriación de cadáveres que funcione. Si bien es cierto que la Ley de Movilidad Humana, en el artículo 41, establece la repatriación de cadáveres como un derecho, y eso está establecido también en la Convención de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familiares, el cual fue suscrito y ratificado por el Ecuador como un derecho. Repito, la repatriación de cadáveres como un derecho. Lamentablemente, en mi calidad de legisladora, cuando evaluamos la Ley de Movilidad Humana, identificamos que la ley, si bien es cierto, ha estado vigente desde el 2017, los gobiernos de Moreno y Lasso lo que menos han hecho es cumplir la Ley de Movilidad Humana. ¿Por qué? No ha habido una coordinación interinstitucional, no ha habido el presupuesto adecuado. De hecho, redujeron los presupuestos para los consulados, redujeron servicios de los consulados como la asistencia jurídica hipotecaria y psicológica a los afectados de las hipotecas en España, sobre lo cual podrá hablar mucho más Fran, y también redujeron, mejor dicho, eliminaron los servicios de asesoría gratuita jurídica, psicológica y de trabajo social a las familias afectadas, familias ecuatorianas en Italia, y no solamente en Italia, porque lo hicimos en España y en otros países, afectadas por la pérdida de custodia y tutela de sus hijos. Si perder una casa causa un enorme trauma psicológico y familiar, pueden imaginarse perder la custodia de tus hijos y que los niños ecuatorianos no tengan el derecho a vivir, a crecer bajo un hogar con el afecto y el cariño de sus padres, manteniendo una cultura y un idioma y una identidad como es su derecho de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, suscrita y ratificada por el Ecuador y establecida en nuestra Constitución. Etienne, ¿cuántos minutos tengo todavía?
para hablar 20 minutos, unos Sí, 15, 20 minutos. Ok, pues, sí, Jimmy. Ok, Sí. entonces es importante, y aquí lo hemos conversado con los compatriotas en Milán, en Génova, en Perugia y ahora en Roma. Hoy precisamente y ayer me contaban compatriotas que aún tienen problemas con la custodia y tutela de sus hijos, pero no hay un consulado, no hay un gobierno, no hay un Estado que los acompañe a las audiencias, que los acompañe a las audiencias en los tribunales y reuniones con las trabajadoras sociales y se sienten abandonados. Tenemos que regresar a tener un gobierno que proteja nuestros derechos en el exterior y sobre todo que proteja y defienda los derechos de los niños ecuatorianos, que cuidemos y garanticemos el interés superior del niño como está establecido en la Constitución. El otro tema que nos resulta muy importante tiene que ver con los servicios consulares. Hemos visto el deterioro en servicios consulares y al mismo tiempo un incremento de los precios de los trámites consulares, ¿no? Es como cuando uno va a un restaurante, vas a pedirte una guatita, si antes costaba 10 euros, ahora te la hacen costar 25, te aumentan el precio, pero no, la guatita ya no te la dan en, qué sé yo, 10, 15 minutos, ahora te dan la guatita de aquí a una hora en un plato sucio, no te dan los cubiertos, en una mesa sucia, y es prácticamente lo que vemos en los servicios consulares, ¿no? El precio ha aumentado, los servicios han deteriorado, hemos visto cónsules encerrados en sus burbujas de privilegio, nadie los conoce, y si los conocen, se hacen ver como que son casi un mesías, ¿no? Es decir, no hay esa cercanía con los cónsules. Así que yo me quiero comprometer para poder impulsar junto al gobierno de Luisa González y Andrés Arauz a que volvamos a tener una cancillería ciudadana, con una diplomacia ciudadana, con cónsules, con embajadores cercanos a nuestra comunidad, que las embajadas y los consulados vuelvan a ser la casa de los ecuatorianos y nos podamos sentir en casa de promover nuestra interculturalidad, nuestra riqueza cultural, artística. Hay tantos grupos de danza. Hoy acabo de conocer una poeta ecuatoriana aquí en Roma, emprendedores muy destacados, profesionales muy destacados, que también requieren un apoyo por parte del gobierno, por parte de la oficina comercial, y no simplemente poner estas cuotas políticas que ha hecho el señor Lazo, de poner a sus amigos, pagar favores, gente que no entiende la migración y mucho menos le interesa conocer las necesidades de nuestra comunidad migrante. Así que nosotros, desde la Asamblea Nacional, vamos a seguir evaluando la Ley de Movilidad Humana y seguramente encontraremos los temas de fiscalización contra la Cancillería, pero también con otras entidades que tienen que ver con el desarrollo de los derechos de los migrantes, con la aplicación de los derechos de los migrantes, como es Ban Ecuador, que no ha realizado ningún crédito. Así que impulsaremos para que los migrantes retornados, pero también los migrantes, y eso es algo que no se ha pensado, los migrantes, hay migrantes, y he conversado con muchos migrantes que quieren abrir un negocio en el Ecuador, pero no necesariamente quieren regresar. Quieren a lo mejor que su mamá esté a cargo de ese negocio, que una hermana, que su hijo, que su hija, que a lo mejor ha estudiado esa carrera, pueda tener y llevar adelante este negocio. Entonces quieren invertir en el Ecuador, pero no ha habido esa oportunidad. Así que nosotros no solamente vamos a promover créditos para los migrantes retornados, sino para los migrantes que queremos invertir en el Ecuador, que no solamente seamos enviadores de remesas, como lo hemos hecho en estos años, donde solamente en el 2022 remitimos más de 4.700 millones de dólares a nuestras familias en remesas, lo cual me lleva al último punto que quiero hablar, que tiene que ver con las repatriaciones de cadáveres. Nosotros, como les decía, está establecido en la Ley de Movilidad Humana, pero no se ha efectivizado este derecho. Los consulados hoy, cuando fallece una persona, lo que le dicen es, ¿sabe qué? Ni siquiera aplique porque no tenemos presupuesto en el consulado para repatriaciones de cadáveres. Es decir, hay un desincentivo por parte de los funcionarios consulares, y esa seguramente es la orden del cónsul, de que la gente no solicite las repatriaciones de cadáveres porque no hay dinero. Ese no puede ser una carga a los migrantes. Para eso existen los funcionarios públicos, para eso existe un canciller, para que exija al Ministerio de Finanzas el presupuesto adecuado para
las repatriaciones de cadáveres. Cuando nosotros fuimos gobierno, tuvimos $500,000 asignado para repatriaciones de cadáveres. Ese monto se redujo hasta $84,000, lo cual evidentemente no era suficiente para las repatriaciones de cadáveres. ¿Qué es lo que propone la asambleísta Esther Cuesta? Lo que yo he propuesto al gobierno de Lasso, porque no me importaba si era el gobierno de Lasso, lo que me importaba es que mis hermanos migrantes puedan tener repatriaciones dignas. El Ecuador tiene un candado constitucional, y con esto termino mi intervención para que nuestro compañero Frank pueda continuar. En la Constitución ecuatoriana hay un candado constitucional que solamente el presidente de la República puede presentar proyectos de ley que reformen, eliminen o aumenten impuestos. Por lo tanto, en mi calidad de asambleísta, yo no podía proponer el siguiente proyecto de ley que les voy a comentar, basado en una ley, la ley de funerarias de República Dominicana. Ustedes saben que República Dominicana tiene una migración muy amplia, histórica, sobre todo a Estados Unidos, pero también a España, y la ley de ellos es que de cada $100 que envían los dominicanos en remesas a República Dominicana, 20 centavos de dólar no van a las agencias de envío de remesas, de envío de dinero, Western Union, etcétera, o a la banca, sino que de cada $100, 20 centavos de dólares va a un fondo de repatriaciones de cadáveres. ¿Qué es lo que yo propongo? Si solamente vamos a decir que en este año 2023 vamos a decir que se enviaron 4.500 millones de dólares en remesas, si solamente consideramos 4.500 millones de dólares en remesas que enviamos, si tomamos 20 centavos de dólar por cada $100 en remesas, tendríamos 9 millones de dólares que podría ser asignado a un fondo para repatriaciones de cadáveres y casos de atención a personas en situación de vulnerabilidad. Es decir, no es que queremos que los que quiten presupuesto asignado a escuelas, a salud, a vías que tanto requiere nuestro país, que no es que dejen de comprar chalecos antibalas a nuestra policía, que hoy está totalmente desprotegida y no está en condiciones de proteger la seguridad ciudadana, pero de las mismas remesas que enviamos nosotros los migrantes, que ya no vayan 20 centavos de dólar por cada $100 a la banca y a todas estas empresas que envían dinero, sino que vaya a un fondo, pero esto solamente lo puede hacer el Ejecutivo, solamente lo puede hacer el presidente de la República. Y esta va a ser mi propuesta que presentaré a nuestro gobierno, el gobierno de la Revolución Ciudadana, de nuestra compañera Luisa González, y de esta manera no tendremos que hacer estos bingos solidarios, rifas, haciendo la colecta, que está bien, porque esto muestra la solidaridad de lo que somos los ecuatorianos, pero también recordar, compañeras y compañeros, que nosotros los migrantes aportamos diariamente a la economía de nuestro país con nuestras remesas. Nuestras remesas significan el 4% del Producto Interno Bruto del Ecuador y un monto aún mayor a la inversión extranjera directa, que se acuerdan que Lazo dijo que iba a aumentar. Efectivamente fue toda una mentira, como todo lo que ha dicho. Así que, queridas compañeras, compañeros, decirles que tanto Gustavo Mateos como Margarita Guerrero, su alterna, esta compañera migrante, y Frank Moya, estaremos en la Asamblea Nacional para hacer lo que sabemos hacer, defender los derechos de los migrantes, no porque nos lo han pedido, nos sentimos obligados, sino porque es lo justo, entendemos la migración, no nos la contaron, la hemos vivido en carne propia, sabemos cuáles son los derechos de los migrantes, contamos con el apoyo de los migrantes y este es el momento de participar en un proceso democrático importante que va a definir el presente y el futuro del país. Así que un saludo, un abrazo fraterno y le quiero dar la palabra a mi compañero Frank, que estará, creo, en Madrid. Tú nos contarás, Frank, dónde estás y qué gusto verte aquí. Un abrazo. Buenas noches, compañeras y compañeros, oyentes y televidentes de este programa. Muchas gracias, Esther, por la exposición. La verdad es que ha sido muy clarificante todo. Me gustaría empezar agradeciendo a Tien por la gran introducción que hizo de mi persona, porque al final soy un joven migrante más, ¿no? Un joven migrante como cualquier otro que llega en este caso a España, a Madrid. Efectivamente, me encuentro en Madrid.
y pronto espero estar también en Milán, en Italia, con nuestros compañeros de lucha. Y nada, por reforzar un poco los temas que ha tocado Esther, sobre todo con el último, ¿no? Un poco con las propuestas que ha detallado como ella como asambleísta y Gustavo también. Yo quería decir que, bueno, al final los dos nos han defendido a los migrantes, ¿no? Tenemos que recordar que en la consulta que propuso Lasso se intentó quitar representación a nosotros, a los migrantes. Se intentó disminuir el número de asambleístas, tanto en Europa como en otras circunscripciones. Y ahí estuvieron Esther y Gustavo pues ayudando y fortaleciendo para que la consulta popular pues no se diera esta pregunta y las demás, ¿no? Y que tuvimos, yo creo, una amplia ganancia como también como partido, pero sobre todo para el país, ¿no? Y para los migrantes, que somos los que al final hemos sostenido varias de las crisis ecuatorianas, que ya entraré un poco a hablar sobre ello después, pero quisiera destacar este hecho que nos ayudó tanto Esther como Gustavo, y también el hecho de que también nos intentaron subir los costos de los servicios consulares. Por ejemplo, a la hora de remitir los pasaportes, pues también lo supieron frenar en la asamblea con sus votaciones y sus intervenciones. Así que agradezco pues en este programa a tanto Esther como a Gustavo. Bueno, un poco pecando de mi educación, como detalló Etienne, yo quisiera un poco hablar en principio sobre la estrecha relación que hay entre la migración y un poco nuestra estructura productiva o económica o desarrollo económico, porque al final yo creo que está muy unido. Intrínsecamente, el fin último del desarrollo es la economía y yo me baso un poco en eso por mi formación, ¿no? Entonces yo quisiera empezar diciendo que pues al final el neoliberalismo, que es como se conoce tanto desde el nivel político o desde el nivel económico, desde las teorías neoclásicas de economía, no son propuestas que han venido porque a lo mejor Lasso o Lenín Moreno eran torpes en su momento y ya está, ¿no? Sino que son propuestas que ya vienen desde hace mucho tiempo, que se han llevado aplicando en Ecuador desde hace mucho tiempo y que se ha evidenciado tanto a nivel científico, académico, que son propuestas que son totalmente erróneas, que son ya inclusive anacrónicas y que para los tiempos actuales pues no sirven y ni siquiera han servido en algún momento. Entonces, en base a esta relación, yo quisiera decir que, por ejemplo, los migrantes, los que nos encontramos actualmente en Europa y los migrantes que se encuentran en Estados Unidos, pues tienen una estrecha relación por esto, porque nuestra estructura productiva, en el caso ecuatoriano, está muy relacionada con lo que es nuestro sistema de exportación. Es decir, cuando nosotros exportábamos cacao, cuando exportábamos banano, los flujos migratorios dependían bastante de si tal producción era intensiva en capital o en trabajo. Por ejemplo, los de banano y del cacao eran bastante intensivos en trabajo, ¿no? Entonces, cuando había ciclos económicos en los que entrábamos en crisis, quizás por los precios internacionales del cacao y del banano, pues justamente hacía que haya más flujos migratorios, ¿no? Y así empezó un poco nuestra migración hacia Estados Unidos y luego hacia España por nuestra relación más colonial, ¿no? Y también a Italia por su cercanía pues, con Europa y también con nuestra cultura. Entonces, en base a esta relación, actualmente y en la crisis del 99, en la crisis financiera, ya entrados una vez de lleno en la globalización y en la financiarización de las economías, los bancos, tanto ecuatorianos en esa época como ahora, nos han hecho emigrar, y lo digo de manera personal porque yo tanto en la crisis financiera del 99-2000 tuve que emigrar hacia España, y así como dice Esther, no es que me lo hayan contado, sino que lo he vivido en carne propia juntamente con mi familia, mis padres. Y de nuevo, una vez que yo regresé, decidí volver a vivir el proceso de la Revolución Ciudadana en Ecuador gracias a que se hizo gratis la educación del tercer nivel, por la que tuve la gratitud y el honor de poderme graduar en Ecuador gracias a justamente la política de nuestro movimiento político, que fue la gratuidad en la etapa universitaria.
pues luego, cuando se da otra vez el giro de las políticas neoliberales hacia la derecha, pues otra vez nos afectaron, en este caso también los bancos, porque ellos actualmente son los únicos que rompen récord en utilidades y ganancias en Ecuador. Entonces se ve una estrecha correlación que existe entre las intervenciones del sistema financiero hacia la economía, en donde el mercado abarca básicamente todo lo que tiene que ver con el país, y el Estado no tiene ningún tipo de presencia. Activa tu micrófono. Ah, sí. Entonces, básicamente, los estados, en este caso, desde que nuestro partido, con nuestro líder máximo, Rafael Correa, dejó de estar en el poder, y en base a que la traición de Moreno hizo que después de un par de ministros de Economía se girara otra vez a la derecha, pues esto hizo que la minimización del Estado con el neoliberalismo afectara de una manera crucial a las familias, porque justamente eso es lo que estamos padeciendo en este momento. Estamos padeciendo que no existe ningún tipo de inversión, ni en seguridad, ni en educación, ni en infraestructura, ni en empleo, ni en ningún tipo de sector productivo, haciendo que obviamente aumenten los niveles de desigualdad a niveles estratosféricos. Yo esto hablo con razón porque, bueno, me gradué de mi máster en Economía Internacional, como decía Etienne, porque hice justamente una relación de la migración con el desarrollo económico, ¿no? Y una de los determinantes, de los factores más importantes que inciden en la migración es el aumento de la desigualdad que existe en Ecuador actualmente. Esto quiere decir que, por ejemplo, el quintil primero, que es el 20% de la población más pobre, tiene básicamente entre el 4 y el 5% de la riqueza nacional, y el 20% de la población más rica del país tiene el 50% a lo largo de toda la serie histórica. Y esto solo se alcanzó a reducir, esta desigualdad, en el movimiento de la Revolución Ciudadana, cuando se aplicaron políticas de redistribución, pero también políticas de distribución de la riqueza, no solo del ingreso. Entonces, si no tenemos un Estado o un gobierno que pueda fomentar, como decía Esther, la inversión, o que pueda fomentar las políticas hacia el ciudadano común, hacia el ciudadano de base, vamos a tener lamentablemente flujos migratorios que van a ir aumentando en el tiempo, ¿no? Y como cualquier otro país, y según el PNUD desde el año 1990, la variable de migración se ha convertido en una variable importantísima para medir la calidad de un país. O como decía un teórico de desarrollo muy importante que se llama Hirschman, al final la migración es como el silencio de los que se van del país de una manera, como de una manera que no existe ni siquiera Estado, que no existe ni siquiera acción colectiva ni política institucional. Entonces, esto es el porqué de las políticas de un país. ¿Y por qué decía que no quiere decir esto que ellos sean tontos o que Lazo haya aplicado estas políticas de manera inepta solamente, ¿no? Sino que quiere decir que es una jugada que ellos utilizan para justamente ganar más dinero, y que al final la población de base sea la que más sufra y la que tenga que pagar justamente lo que el Estado no provee. Es decir, si el Estado no provee seguridad, ¿qué tiene que hacer la población? Pagar seguridad privada. Si el Estado no provee salud, ¿qué tiene que hacer la población? Pagar salud. Hemos visto en las imágenes, los videos de las noticias en Ecuador, que es escandaloso cómo tienen nuestros compatriotas que ir a comprar una gasa o ir a comprar una placa a las farmacias o a las distribuidoras para poder operarse. Esto no pasaba nunca en la Revolución Ciudadana. Yo he vivido en esa etapa en Ecuador, y yo me acuerdo que había a veces la problemática, que inclusive con los médicos y así, con un sector minúsculo, ¿no? Y decían, no, es que no hay pastillas, o no, bueno, decían que sí había pastillas, pero que no eran pastillas de calidad, que eran de la India, cuando aquí en España también se utilizan pastillas de la India, que es uno de los mayores fabricantes del mundo. Pero ahora ahora no es que existan pastillas de la India, sino que no hay ni siquiera pastillas, no hay ni paracetamol. Y eso lo explica muy bien también Luisa González, que al final la privatización
de las farmacias que estaban dentro de los hospitales, pues las han llevado a las farmacias de fuera y han beneficiado a sectores muy aledaños al gobierno actual y sobre todo al vicepresidente Borrero, ¿no? Entonces, justamente esto es lo que quería yo introducir un poco desde mi formación académica, de la relación que existe con los migrantes. Y como muy bien decía Esther, la cuestión de las remesas, ¿no? Nosotros no solo somos remitentes de remesas, sino que tenemos también una incidencia crucial en la economía del país, porque como bien también decía Esther, representa el 4% del PIB de la economía nacional. Pero además, somos siquiera el doble de la proporción que da la inversión extranjera directa en el país. Tanto Lenín Moreno como Lasso en sus políticas intentaron decirnos, no, es que vamos a fomentar la inversión extranjera directa. Fue mentira. Al final lo que fomentaron fue las remesas, lamentablemente, y digo lamentablemente porque hay más migrantes y porque también tienen que sostener a nuestras familias en Ecuador, que es algo que no hace el gobierno ecuatoriano, ya que tanto en la crisis del COVID se rompió récord de remesas por parte del envío de ecuatorianos hacia Ecuador, y que de hecho Ecuador fue muy clave y crucial para que el sector de Sudamérica de recibimiento de remesas fuera superior al de Centroamérica, que Centroamérica siempre ha sido referente mundial en recepción de remesas. Y por primera vez Sudamérica le superó a Centroamérica y fue por Ecuador, porque Ecuador aumentó en un 30% la recepción de remesas. Entonces, es muy pertinente las propuestas y con esto termino, si me paso el tiempo me avisan, por favor. Es muy pertinente las propuestas que proponen, en este caso Esther, con Gustavo y con Margarita Guerrero y mi persona, en que las remesas no tienen que ser simplemente destinadas a consumo, sino que tienen que ser redirigidas hacia el aparato productivo. Habrá varias propuestas, pero también una de las propuestas es que los migrantes, además de enviar remesas, también podamos obtener crédito a través de las cooperativas de ahorro y crédito que pertenecen en su mayoría a la economía popular y solidaria, a créditos más baratos del mercado financiero, ¿no? Porque el mercado financiero actualmente en Ecuador, que es el que mayor utilidad ha tenido, es porque las tasas son altísimas, porque no existe un Estado que trate de bajar las tasas. Además, otra de las propuestas y que trataré de reforzar con Esther y Gustavo son las propuestas que tienen que ver con los afiliados al IES. Como nosotros los migrantes somos muchas veces voluntarios al IES, también tenemos que tener la opción de poder acceder a créditos del IES como cualquier otro ecuatoriano que se encuentre en el país, pero también que se amplíe el tipo de créditos que se da el BIES hacia, por ejemplo, créditos hacia la repatriación de cadáveres, como decía Esther, o, por ejemplo, también hacia otorgar seguros, que a veces son muy caros, para los migrantes que quieran retornar al Ecuador con la opción de retorno de menaje de casa. Entonces, estas propuestas son bastante orientadas al tipo económico, pero también hay varias propuestas como puede ser la orientada a la educación. Y esto aquí quiero enfocarme un poco y hablar un poco también de los jóvenes, porque los jóvenes, lamentablemente, los que estamos tanto en Europa y supongo que los que están también en otras partes del mundo, tenemos bastantes problemas para regularizar nuestros estudios. Hemos visto que otros países como Colombia, por ejemplo, ya tienen un contrato actualmente con España en el que se puede homologar los títulos muy fácilmente y porque ya se reconocen. Y Ecuador se ha quedado muy rezagado en eso. No ha habido convenios bilaterales para que se puedan homologar los títulos universitarios, tanto en Ecuador como en el país de receptor de migrantes, pero también respecto a la homologación de títulos educativos, hablando ya desde primaria y de secundaria, que por ejemplo, y pongo otra vez de ejemplo, y perdón la redundancia, a Colombia, Colombia con una simple firma electrónica ya puede solicitar tanto la legalización con el convenio de La Haya, como su solicitud estando dentro de España hacia Colombia, cosa que los ecuatorianos no podemos hacer. Los ecuatorianos necesariamente para homologar nuestro título tenemos que estar primero en el país donde lo pedimos y luego en el país que vamos a ir. Entonces, utilizando las herramientas tecnológicas,
se puede agilizar muchísimo el proceso para los temas de los títulos universitarios, de bachillerato y de educación secundaria. Por último, quisiera también hablar sobre lo que dijo Esther sobre la asistencia que pasó en España de la asistencia hipotecaria, ya que en ese momento Ecuador fue referente en España por la creación del PAT, por la creación de los afectados de las hipotecas, y fue gracias en gran parte a nuestro gobierno de Rafael Correa, ya que se implementó una asistencia jurídica, pero no solo jurídica, sino también psicológica hacia los afectados de las hipotecas. Y fue de tan éxito estas políticas que fue reconocido a nivel de toda España, porque fuimos los primeros, los ecuatorianos, liderados por nuestro gobierno, en implementar este tipo de ayudas hacia los ecuatorianos, y también fue de tal magnitud el éxito que tuvo que hasta ahora perduran y continúan muchos ecuatorianos nuestros ayudando a otros afectados, pero ya no solo de Ecuador, sino también afectados de todas las nacionalidades. Entonces necesitamos que los servicios consulares vuelvan a ser tanto eficientes, como dijo Esther en una de las propuestas, pero también que sean servicios consulares que se dediquen a ayudar a los ecuatorianos y a la población en general que está otra vez siendo golpeada duramente por la subida de los tipos de interés del Banco Central alemán y otra vez con la subida del Euribor. Entonces es vital que vuelva un servicio consular orientado hacia la población y no solamente hacia pues, empresas que están en el exterior, y que nos ayuden a mitigar los impactos que tiene el mercado inmobiliario en países como España y otros países, sobre todo de la periferia de Europa, ¿no? Finalmente, y ahora sí ya para terminar, quisiera agradecer a nuestros compatriotas y militantes que están en todos los países, porque la verdad es que estas elecciones están siendo bastante duras en el sentido de luchar contra el cambio climático, ¿no? Actualmente en España las temperaturas son muy elevadas, en Italia igual, y la verdad es que su lucha es la de todos nosotros, porque tiene que resurgir la patria y nosotros los migrantes somos los que tenemos que también dar un punto más y un punto más de esfuerzo para que los ecuatorianos también vean que nosotros estamos interesados en que resurja la patria y en que vuelva un país de orgullo y de confianza, en el que también podamos volver a visitar con seguridad, y en el que estoy seguro que tanto Luisa como Andrés Arauz volverán a implementar unas políticas orientadas hacia la población, hacia la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches en Europa, buenas tardes en Ecuador. Mi nombre es Jimmy Pesantes y tomaré la moderación desde Berlín, Alemania. Ahora pasaremos al ciclo de preguntas, no sin antes recordarles que estamos conversando con Esther Cuesta y Frank Moya, quienes están exponiendo sobre el tema de las elecciones anticipadas Ecuador 2023. Esther se refería a algunos ejes que tienen, entre los que tienen en su propuesta, impulsar juntos con el Ejecutivo. Me pareció esto bastante interesante porque menciona la relación que tiene la Asamblea con el Ejecutivo, quién es realmente quien tiene que ser el vínculo entre los estados y la Asamblea ratificar los convenios que se den. Y hablaba de la visa Schengen, una cuestión que, digamos, los ecuatorianos aspiran a tener para poder movilizarse con mayor libertad, algunos incluso para tener una migración un poco más organizada, de ser el caso. ¿Cuáles son las herramientas que se deberían tener para que todas estas propuestas se puedan dar? Porque no solamente es querer, sino también cómo se los puede realizar. ¿Qué nos pueden decir sobre la forma en que tienen que procurar realizar que esto se lleve a cabo? Gracias, Jimmy, un gusto verte.
Saludos. Bueno, primero decirles que hay que poner la casa en orden. La Unión Europea jamás va a otorgar la exención del visado, jamás va a firmar un convenio con el Ecuador si tenemos una nueva ola migratoria. Entonces, hay que poner la casa en orden, crear las condiciones de vida digna para los ecuatorianos, que la gente pueda tener empleo, que pueda tener seguridad, que pueda luchar contra la corrupción y no tener un narcogobierno como el que tenemos actualmente. Esos son puntos importantes para la Unión Europea. Que tengamos acceso a derechos, salud, educación, una vida digna para la gente, para que la migración no sea nuevamente una válvula de escape a los graves problemas que hoy enfrenta el país. Entonces, necesitamos crear las condiciones de vida con un gobierno que tenga un poder popular, que tenga el respaldo de un poder popular, no un gobierno saliente. O sea, nadie va a hablar, o sea, a ningún país le interesa hablar con un presidente saliente. A ningún país le interesa dialogar con un presidente que ha sido enjuiciado políticamente por parte del Parlamento por casos graves de corrupción y delitos contra la administración pública, como el peculado, y que disolvió la Asamblea en medio de un juicio político en su contra. Entonces, hay que tener un gobierno con la suficiente credibilidad, con la suficiente confianza y con una institucionalidad fuerte que tenga el respaldo de sus mandantes, y eso, evidentemente, a nivel internacional, pesa mucho para que el Ecuador se sienta a negociar con las autoridades de la Unión Europea para tener la exención del visado Schengen. Evidentemente, hablando con las autoridades competentes, no basta viajar a España y decir que va a hablar con el presidente de España sobre la exención del visado Schengen. Eso es un insulto a la inteligencia de los ecuatorianos, ¿no? Hay que hablar con las autoridades de la Unión Europea, con la Comisión Europea, con la comisaria, etcétera. Y también el Ecuador tiene que remitir información, datos estadísticos migratorios sobre también retorno de ecuatorianos, readmisión de ecuatorianos, algo que no ha hecho porque evidentemente la Cancillería ha estado a cargo de gente que no entiende de derecho internacional, que no entiende de relaciones internacionales y que mucho peor entiende de los derechos de los ecuatorianos en el exterior, de los ecuatorianos migrantes. Así que con un gobierno como el de Luisa González, estoy convencida que nos sentaremos a negociar con la Unión Europea, como ya lo ha dicho Luisa, y también trabajaremos en otros aspectos de colaboración, como el tema de seguridad. Así que tenemos amplios temas con los cuales coincidimos con la Unión Europea, y seguramente con el gobierno de Luisa lo podremos hacer, con un gobierno que tenga el respaldo popular. Perfecto. Ahora tenemos una inquietud desde Londres. Por favor, Jenny, tu micrófono. Hola, buenas noches con todos. Esther, un gusto conocerle, igual a Franklin. Esta pregunta es para Franklin. Tomando en cuenta el potencial de los ecuatorianos en el exterior, ¿cuáles son las estrategias que ustedes planean proponer para apoyar a los niños y a los jóvenes migrantes para tener un mejor acceso a la información, para poder integrarse de una forma más ágil al sistema de educación, al sistema universitario? Tenemos un montón de oportunidades aquí y en Inglaterra, por ejemplo, hemos visto muchísimos niños que no están pudiendo absorber esas oportunidades porque no tienen el respaldo de los padres. Los padres no saben, no hablan inglés, no entienden el sistema de educación, no tenemos una guía, no tenemos ni siquiera personas que sean como los role models para que ellos puedan seguir esos ejemplos de gente que ha estudiado, gente que ha trabajado. Es como que estamos formando niños para que sean empleados manuales, que tal vez no es lo que ellos quieran ser. No les estamos facilitando una oportunidad para que ellos tengan mejor acceso a utilizar estas oportunidades que existen ya en el país. Esa es una de las preguntas que tengo. Y la otra cosa también es, ¿cómo han pensado ustedes en tal vez entablar estrategias que permitan igualmente a los ecuatorianos y también a los niños y a las segundas y terceras generaciones que ya están estableciéndose en los países hosts,
para que ellos sigan conectados con el Ecuador, para que ellos puedan mantener ese lazo cultural de tradiciones, de cultura, de conocimientos ancestrales que poco a poco se van perdiendo. Hay muchos niños ya en estas generaciones nuevas que son una mezcla de inglés y británico, italiano y, perdón, británico y ecuatoriano, italianos con ecuatorianos, y estamos perdiendo un poco la conexión que debería seguirse formando con estos niños que son todavía ecuatorianos y que van a ser ecuatorianos. Y me gustaría saber cómo han pensado ustedes tratar de acoger estas generaciones que se están formando. Muchas gracias. Gracias, Jenny, por las preguntas. La verdad es que son muy, muy pertinentes. Ahora en la campaña nos hemos dado cuenta, bueno, ya lo sabíamos nosotros, ¿no? Pero hemos constatado ya más presencialmente, sobre todo con la motivación hacia el registro del voto telemático, que existe un desarraigo bastante fuerte de nuestros jóvenes, incluso de nuestros niños, hacia el interés que tienen con el país, con su patria, porque al final, inclusive si han nacido tanto en España, en Reino Unido, donde sea, son ecuatorianos también y por derecho de la Constitución, gracias a nuestro gobierno. Entonces, la verdad es que es una problemática bastante fuerte en la que tanto los gobiernos neoliberales de Lasso y Moreno ni siquiera se lo han planteado, no les interesa, pero que nosotros siempre lo hemos tenido en mente, ¿no? Y por eso lo implementamos en la Constitución de Montecristi, el que estos niños sean ecuatorianos. Pero ahora, una de las dificultades que tiene el poner una ley, una determinada ley, es cómo la hacemos llegar a la población, ¿no? Y que sirva realmente para algo. Entonces, en relación a tu segunda pregunta, que también converge con la primera, la propuesta es una de las que ya hicimos nosotros con la Revolución Ciudadana, que es crear lo que se denominó en España, me parece que en Reino Unido se intentó también hacer, que es la Casa Ecuador, ¿no? Porque si tú eres un niño ecuatoriano con padres ecuatorianos y un niño que a lo mejor tiene la doble nacionalidad o que nació tanto en Europa o en cualquier otra parte, ¿cómo puedes amar a otro país o a tu país? ¿Cómo puedes amarlo si no lo conoces? Entonces, esa es la clave. Primero, hay que hacer una conciencia, tanto hacia los niños y hacia los jóvenes, de que Ecuador es un país, primero, multidiverso, multicultural. Es un país que a veces no es como te lo pintan desde fuera, porque es verdad que en la educación, y eso lo digo por experiencia propia, a veces en la educación, por ejemplo, de aquí de España, ¿no? Hacen ver como que Ecuador es un país muy lejano, un Ecuador muy chiquito, un país que a lo mejor no es tan bueno para visitar o cosas así, ¿no? Entonces, a veces los niños o los jóvenes, pues les entra un poco de miedo o un poco de poner un obstáculo para conocer a su país, y ahí es donde tienen que estar los consulados, ahí es donde tienen que estar, en este caso, las propuestas de nosotros, de los candidatos, de los asambleístas, para que estos niños y estos jóvenes sientan ese amor por su patria, por Ecuador. Y nosotros justamente proponemos en esta orientación, y ya contestándote ya a la primera, es enlazarla mucho con la tecnología, ¿no? Tanto para crear un sistema de becas, pero no un sistema de becas como el que ya tuvimos dentro de la Revolución Ciudadana, que estuvo orientada básicamente hacia los ecuatorianos, sino un sistema de becas también orientada para los migrantes. Es verdad que nosotros tuvimos la opción de realizar el examen de la CENESID en los consulados para luego ir a estudiar a Ecuador, pero quizás no tuvimos la misma opción para obtener una beca para ir a estudiar en otra parte del mundo y así, ¿no? Entonces, este sistema único para migrantes ecuatorianos nosotros lo vamos a promover para que tanto los jóvenes sientan que tienen un país que está detrás de ellos y que les está apoyando, y que también desea que regresen en un momento determinado para poder aportar todo el granito de arena que están ellos adquiriendo en las mejores universidades del mundo, si es posible, hacia el desarrollo productivo de Ecuador. Porque al final Ecuador está en estos momentos, está viviendo momentos de crisis económica, y es verdad que quizás el tiempo apremia mucho,
pero nosotros tenemos ese plan trazado ya desde hace mucho tiempo, que es el concientizar a través de las casas de Ecuador o lugares para que los niños y los jóvenes puedan participar en los eventos ecuatorianos o puedan participar en conocer a su país, y también en sistemas educativos mucho más acordes a los migrantes, y que los migrantes puedan optar a sistemas de becas, también a universidades ecuatorianas, como se hizo en la época de la Revolución Ciudadana. Muy bien, ahora desde Francia, Tien. Perdón, Esther. Sí, Esther, por perdón, favor. Jimmy. Sí, quería complementar lo que ha dicho mi compañero Frank, dos puntos. El primero, que yo presenté un proyecto de reformas a la Ley de Cultura que está ya, está por ya irse a segundo debate, lo cual ya es el final debate para hacer ley y entrar en vigencia una vez que esté publicado en el registro oficial, que establece mi proyecto de reforma. Ustedes saben que yo tengo un PhD en literatura comparada, entiendo, conozco las representaciones culturales que existen en Europa, de eso se enfocó mi tesis doctoral. Así que presenté este proyecto de ley. ¿Para qué? Justamente lo que decía la compañera, los niños ecuatorianos que nacen y crecen en Europa no tienen un establecimiento, una institución. Digamos, las asociaciones hacen un gran trabajo, los grupos culturales hacen un gran trabajo, pero necesitamos una institucionalidad con un financiamiento, con una autogestión, con una directiva de migrantes, gestores culturales, artistas, que podamos dirigir la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el exterior, que podamos tener una Casa de la Cultura en París, una Casa de la Cultura en Londres, una Casa de la Cultura en Barcelona, una en Milán, y desde allí poder hacer una promoción de la enorme diversidad cultural que tenemos, de las diferentes lenguas que usamos en el país y de las artes plásticas, cine, etcétera. Hay grandes artistas en Europa, así que necesitamos hacerlo con ley. Y por eso presenté este proyecto de ley. El segundo punto que quiero hablar, y bueno, por los motivos que hemos conversado, ¿no? La promoción y que nuestros niños aprendan el español, no solamente español, sino también quichua, puedan aprender shuar y puedan conocer y amar el Ecuador, ¿no? No solamente desde casa, sino también conozcan nuestra historia, nuestra geografía, eh, nuestra hidrografía, etcétera. El otro punto tiene que ver con la integración de los niños ecuatorianos que nacen y crecen en el exterior y se tienen que integrar a los países de destino migratorio. Efectivamente, los consulados, como lo hicimos en el gobierno de la Revolución Ciudadana, deben ser centros de información para facilitar acceso a derechos de los ecuatorianos en el país donde nos encontremos. Y para ello necesitamos cónsules que hablen el idioma donde estamos trabajando, que entiendan cómo funciona ese país, que se reúnan constantemente con las autoridades, con los alcaldes, con los consejeros comunales, con las diferentes direcciones de los municipios, para conocer los servicios que se proporcionan y que podamos transmitir esa información a los ciudadanos que se acercan al consulado en busca de servicios. Y eso es algo que lo podremos hacer con consulados eficientes cuando volvamos a ser el gobierno de la Revolución Ciudadana, el gobierno al servicio de los migrantes. Excelente. Ahora la pregunta desde Francia, Etienne, tu micrófono. Sí, gracias, Jimmy. Bueno, buenas noches otra vez a Esther y Frank. Tengo una pregunta por cada uno de vosotros. La primera sería para Esther, que es una pregunta un poco más teórica y a largo plazo, pero que me parece muy importante, porque hemos hablado de las remesas, ¿no? De los migrantes ecuatorianos que podrían aportar mucho en el desarrollo del país con un banco de desarrollo y tal, ¿no? Hemos hablado también con sus propuestas, y que me parecen muy buenas, de lo que hizo la Revolución Ciudadana al final, ¿no? De defender los derechos de los migrantes ecuatorianos en el exterior, ¿no? A nivel de trámites, a nivel de embajada, de representación, ¿no? Eh, política, ¿no? En el exterior. Pero hay un tema que yo quería
desarrollar un poco contigo es el tema de a nivel político y de iniciativas o de ideas, ¿no? De cómo, porque los migrantes ecuatorianos a veces, y en general creo, eh, ¿cómo decía? La primera cosa que aportan al país son remesas, pero por ejemplo en Europa hay muchos migrantes y lo vemos con Frank que pueden aportar muchas ideas nuevas porque viven en otro país, porque tienen una otra experiencia de vida, porque se han formado en otras universidades y entonces quería saber, porque también creo que una vez escuché una compañera, una migrante ecuatoriana que me decía, yo proponía que nosotros como ciudadanos podemos aportar ideas al país desde Europa o Estados Unidos. Y esa persona me decía, pero no, o sea, ya tenemos representantes para eso. Nosotros no tenemos que pensar, ellos lo van a hacer para nosotros. Y yo no estaba discrepía mucho con ella porque o sea, todos debemos participar en la política y desde el exterior y en Europa sobre todo podemos aportar mucho, ¿no? Entonces quería conocer tu opinión respecto a este tema y qué se podría hacer a largo plazo porque no es fácil tampoco desarrollar un sistema así de conexión o de fomentar ideas. Y la segunda pregunta para Frank sería, bueno, tú tienes una buena experiencia a nivel académico en la economía y cuando veo el voto del migrante ecuatoriano en el exterior y en Europa, la mayoría vota por la Revolución Ciudadana. ¿Cuál sería la razón para ti? ¿Sería por el sistema español, italiano o francés que quizás corresponde al proyecto de la Revolución Ciudadana? O sea, ¿cuál es la razón para ti? Gracias. Gracias, Setien, por invitarnos a pensar colectivamente. Efectivamente, creo que Brasil tenía una experiencia de fábrica de ideas, me acuerdo que lo llamaban, ¿no? Donde podemos juntar diferentes personas con diferentes experiencias, algo multidisciplinario, y pensar colectivamente el desarrollo del país. Coincido contigo, o sea, yo tengo mi propia experiencia universitaria fuera del país, y efectivamente contamos con herramientas, contamos con competencias, contamos con experiencias cuando hemos vivido, trabajado, estudiado, capacitado en el exterior y no necesariamente hemos, por llamarlo así, aprovechado estas experiencias de nosotros los migrantes. Así que podría ser una idea que dentro de los consulados y también en mi calidad de legisladora podamos tener, y creo que la pandemia nos ha brindado esta experiencia de hacer este tipo de encuentros como el que tenemos hoy. Tal vez muchos ya estaban adelante de la pandemia y hacíamos ya estos encuentros telemáticos, pero creo que la pandemia nos forzó a usar las tecnologías de la información para mantenernos conectados y no perder el contacto a pesar de estar en aislamiento y distantes. Así que yo creo que uno de los mecanismos que podemos hacer es hacer este tipo de encuentros digitales, porque a veces la gente nos reclama, ¿no? Ah, pero ¿por qué no vienen a mi ciudad? ¿Por qué no vienen a tal parte? Bueno, primero decirles que muchos de los viajes que realizamos a diferentes ciudades es por nuestra propia cuenta, lo hacemos con enorme gusto, con enorme entusiasmo, pero no podemos ir a todas las ciudades de Europa. Lo que sí podemos hacer es este tipo de encuentros y pensar juntos cómo podemos desarrollar diferentes iniciativas, no solamente emprendedoras, porque hay algo que siempre digo, los ecuatorianos tenemos unas capacidades, adquirimos unos conocimientos, unas habilidades en los países de destino migratorio en diferentes ramas, en fibra óptica, en tecnologías de la información, en programación, en construcción, en electricidad, etcétera, en cuidado a la persona. Y eso también pueden ser experiencias que podamos adaptar al Ecuador en diferentes situaciones. Así que yo creo que me tomo esta idea, me tomo la sugerencia para poder establecer mecanismos constantes, permanentes. Ojalá podamos tener nuevamente, y eso lo podremos hacer con un presidente de la Asamblea, mayoría, Revolución Ciudadana, porque
antes lo teníamos cuando teníamos a Gabriela Rivadeneira como presidenta y como el Corcho Cordero, presidentes de la Asamblea, de tener casas legislativas en el exterior. Tuvimos una en Milán, lo recuerdo, y claro, es muy difícil mantener el contacto con tu legislador si estás en el exterior. No tenemos las ventajas de ser un legislador de una provincia donde los fines de semana podemos irnos a nuestra casa. Imagínense si yo me vengo todos los fines de semana de Quito, un fin de semana a Milán, otro día a Barcelona, otro día a Londres. Primero, no podría ni darle de comer a mi hijo, primero. Y segundo, los tiempos no nos dan porque somos una circunscripción a miles de kilómetros de distancia. Así que más bien me tomo tu sugerencia para mejorar nuestro trabajo legislativo. Creo que el Ecuador no puede improvisar, no puede tener gente que no entiende el Estado, que no entiende cuáles son las atribuciones de un legislador, y por eso nosotros, la Revolución Ciudadana, sabemos cómo hacerlo, lo hemos hecho y lo vamos a hacer mucho mejor, tanto en la Asamblea Nacional como en el Ejecutivo. Sí, ahora desde Francia. Christian, Frank, si puede contestar. O sea, perdón. Frank está aquí todavía. Frank, por favor. Sí, primero por complementar un poco de lo que estaba diciendo mi compañera Esther de la primera pregunta de Tien, quisiera decir que actualmente Ecuador tiene casi lo que se denomina a nivel internacional como fuga de cerebros. El Banco Mundial establece que cuando hay el 10% de la población del total de los estudiantes o ya graduados de tercer nivel, ya fuera del país, se considera que hay fuga de cerebros. Actualmente Ecuador, según diferentes estimaciones, está entre el 6,5 y el 10%. Entonces esto es muy importante porque justamente es muy buena la pregunta de Tien, porque todos estos estudiantes que ya tienen tercer nivel y están fuera pueden aportar con muchas ideas hacia el desarrollo del país. Y claro, porque ellos están fuera es porque también han adquirido un trabajo que quizás no les da la facultad para regresar de manera rápida a Ecuador, pero pueden hacerlo de manera, por ejemplo, telemática o a través de las casas legislativas, como también dice Esther, que hay que promover y que me parece muy bien. Entonces, pero es importante entender que hay muchos estudiantes ecuatorianos que viven actualmente en el exterior y que pudieran aportar con sus ideas hacia el desarrollo productivo del país. En cuanto a la pregunta que me hiciste a mí de por qué pienso yo que los ecuatorianos que vivimos en el exterior votamos apabullantemente por la Revolución Ciudadana, mi opinión yo creo que es simple. Mi opinión es que los migrantes saben muy bien cuál era el Ecuador de antes y cuál es el Ecuador de ahora y cuál es el Ecuador de la Revolución Ciudadana, ¿no? Los migrantes, que justamente son los que han salido, muchos de ellos por la crisis financiera, se acuerdan perfectamente porque les costó inclusive las familias para poder estar en el exterior, endeudarse y todo lo que conlleva tomar una decisión tan fuerte como es la de emigrar, como es la de dejar a tus hijos en tu país para poder buscar un futuro en otro lado, ya que tu país no te da esa estabilidad o esa oportunidad de poder desarrollarte en ese país. Y esto es crucial. Por eso yo creo que la población y los ecuatorianos que estamos en el exterior estamos muy agradecidos a la Revolución Ciudadana, porque el cambio fue un cambio bestial, y perdón por la palabra, porque fuimos el jaguar de Latinoamérica. Yo recuerdo, por ejemplo, aquí en España se hablaba de las ecuatorianas como las empleadas domésticas. Eso era un símil que se hacía. Inclusive se hablaba del ecuatoriano como el borracho, porque estaba, yo que sé, un ecuatoriano en un parque, se le decía así, cuando no era una problemática de un ecuatoriano, sino que era muchas veces por la situación tan difícil que vivían nuestros compatriotas, que fue por el feriado bancario del presidente actual que está en funciones, ¿no? Entonces, todos estos compatriotas saben muy bien lo que fue, y que también por sus viajes de turismo muchas veces hacia nuestro país o por su regreso a vivir a nuestro país, han visto el cambio. Yo recuerdo cuando era niño y viajaba a Ecuador, viajaba por ejemplo unos 2-3 años, cada 2-3 años, ¿no?, a Ecuador. Y el cambio era bestial. De esos 2 años, el cambio era bestial. Ya había una carretera que cruzaba quizás todo el país,
ya había un hospital en tan poco tiempo, ya había servicios hospitalarios que habían mejorado mucho más y el cambio era evidente, ¿no? Aparte de que, hablando en economía, el PIB de Ecuador creció en el doble en tan solo en una década, y que esto es un hecho histórico en todo el crecimiento del PIB ecuatoriano, quiere decir que el cambio fue bestial y que la década ganada hizo que la población ecuatoriana en esos 10 años disfrutara de lo que significa el desarrollo, que el desarrollo no es un concepto estático, es un concepto dinámico. Quiere decir que estás en camino hacia el desarrollo y que pronto puedes llegar a ser un país desarrollado como son los países europeos. Entonces, yo creo que esa opinión que tengo yo es extrapolable a todos nuestros compatriotas y saben muy bien cuál es la situación actual de nuestro país, que es la del regreso al Ecuador del pasado, que es el regreso al de que para conseguir una cédula tienes que pedir cita con un tramitador para sacarla pronto, la que es la destrucción de las carreteras, por ejemplo, del oriente, que se destruye un puente y ya no lo construyen, lo dejan ahí tirado. La destrucción del sistema de educación con la mentira que se hizo a los jóvenes por la supuesta eliminación del examen de la CENESID, las largas filas para obtener cupo en los colegios. Entonces, todo eso ya lo han vivido nuestros compatriotas, saben perfectamente, están aislados de a veces, cuando uno está en el país, dentro del país, a veces es como que hay muchas posiciones, te dejas llevar por muchas cosas, pero los migrantes al estar fuera y al tener también una proyección de una vista más larga por lo que han vivido en Europa o lo que han vivido en Estados Unidos, de cómo son las cosas o cómo un país desarrollado actúa en determinados momentos, quiere tener también en Ecuador. Entonces, esa es mi opinión. Bien. Muy bien, ahora de Francia, Carlos Rivera quiere hacer una pregunta. Por favor, Carlos, tu micrófono. Gracias, Jimmy. Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos. Una pregunta para Esther y lo puede concretar Franklin desde su punto económico. ¿Creen ustedes, una vez que lleguen al poder de la mano de Luisa González y de Andrés Arauz, que representan a la Revolución Ciudadana, la comunidad migrante sea más que un signo de dólar, sino más bien que seamos productivos en diferentes espacios para el desarrollo del Ecuador, como por ejemplo, ¿no? Un banco del migrante, créditos productivos, como ya lo mencionó en alguna parte Franklin, nuevas formas de hacer turismo en el área del medio ambiente, etcétera, y cientos de áreas que se pueden trabajar. ¿Será factible que nos incluyan de una forma más directa, no solo en palabras, sino más bien en hechos y en papeles? ¿Por qué no? Y no ser solo esas remesas. Considero que los ecuatorianos que vivimos en el extranjero somos capaces. Gracias. ¿Quieres contestar tú, Frank, y yo complemento, ya que es más un tema que has hablado tú? Vale. Sí, yo creo que nosotros los migrantes podemos aportar no solamente ideas, también podemos aportar, como bien dices, con mucho trabajo productivo, que esta es una de nuestras propuestas también, que, bueno, anteriormente me olvidé decir, que es la fomentación de los empleos que tienen que ver con el turismo, ya que los migrantes podemos aportar mucho ahí. Poner negocios, por ejemplo, orientados al turismo, que nosotros como migrantes sabemos que podemos, no me gusta la palabra explotar, pero podemos desarrollar de una manera mucho más provechosa, porque sabemos cuál es el objetivo, el target, ¿no? Que se denomina en inglés, el cliente objetivo, que puede ser, por ejemplo, más encaminado a un turismo más rural, a un turismo quizás de la zona más andina o de la zona más del oriente, y también de nuestras maravillosas playas que tenemos en nuestro país y como migrantes sabemos perfectamente, ¿no? Entonces yo creo que para eso primero es primordial ganar el binomio, que gane Luisa y Andrés Arauz,
para poder aplicar estas políticas, en este caso con Esther y Gustavo, porque si no tenemos el Ejecutivo de la mano con el Legislativo, va a ser muy complicado poder aplicar este tipo de leyes o de reformas para mejorar la calidad de los migrantes. Y en esto sí hay que ser claros, porque en Europa los migrantes siempre hemos votado a favor de la Revolución Ciudadana, y esta vez tiene que ser con más contundencia para ganar en una sola vuelta, y que ya empecemos a trabajar desde el mes de septiembre y octubre en favor de los ciudadanos y de los migrantes, porque si esto se alarga y si no conseguimos que gane nuestro binomio, que yo estoy seguro que lo va a ganar, nosotros como candidatos a la Asamblea tendremos muy difícil poder aplicar este tipo de proyectos que son tan fundamentales tanto para el país como para nuestros migrantes. Entonces, yo creo que podemos también aplicar a créditos productivos a una menor tasa y tener bancos, como bien decía Esther, bancos para migrantes y cooperativas de ahorro y crédito que nos ayuden a los migrantes, pero es fundamental que en la política pública esté gobernada por la Revolución Ciudadana bajo el liderazgo de Luisa, que al final es nuestra candidata, y que como ecuatorianos que vivimos en el exterior, al final no todos nosotros apoyamos, porque también es la primera vez que va a ser una presidenta mujer electa, pero por su capacidad y por su experiencia. Entonces yo creo que es vital que todos votemos a una, tanto para los asambleístas como para el Ejecutivo, con Luisa y Andrés. Solo para complementar lo que ha dicho mi compañero Frank, decirles que hay gente que dice, bueno, en estas elecciones yo no creo en la política, yo soy apolítico, estos dicen que no tienen ideología. Hay 8 candidatos a la presidencia de la República, de los cuales solamente hay una mujer con una clara ideología, ¿no? Una ideología de izquierda, progresista, que garantice derechos. Eso es al final del día, ¿no? A veces la gente dice, no, la ideología no cuenta. Bueno, ese es realmente el pensamiento crítico que guía tu accionar. ¿Dónde vas a asignar presupuesto? ¿Vas a asignar presupuesto para la guerra o vas a asignar presupuesto para la integración social de la gente, para garantizar que la gente tenga medicinas en los hospitales, para garantizar que haya seguridad ciudadana, para reducir la pobreza y para reducir todas las causas que hoy hoy el resultado es un índice de violencia estratosférico jamás antes visto en el Ecuador, que vamos a terminar el año con 34 homicidios por cada 100.000 habitantes. El año pasado tuvimos 26 por cada 100.000 habitantes. Durante la Revolución Ciudadana redujimos esa tasa al 5 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando la media de América Latina de violencia es 17 homicidios por cada 100.000 habitantes. Miren ustedes cuánto pudimos reducir la tasa de homicidio cuando tuvimos un gobierno que garantizaba el derecho a la vida, el derecho a acceso a digamos, a los derechos humanos, de los cuales no son caridad, sino son efectivamente derechos. Entonces, para contestar concretamente, nosotros durante el gobierno de la Revolución Ciudadana jamás vimos a los migrantes simplemente con el signo de dólar. Los vimos y nos vimos, porque yo soy migrante desde los 19 años, fuimos seres humanos, hicimos una constitución que garantice nuestros derechos, y lo que hicimos en esos 10 años es tratar de aterrizar los derechos que están establecidos en nuestra constitución, aterrizarlos a la vida cotidiana de la gente, que se puedan concretizar en la vida de los ciudadanos. Evidentemente, en 10 años no pudimos desarrollar todos los derechos, pero sí pudimos enrumbarnos en un camino hacia el progreso, hacia el bienestar, y tenemos la evidencia que sacamos 2 millones de personas de la pobreza, creamos una serie de servicios a los ecuatorianos cuando los ecuatorianos éramos totalmente invisibilizados. En los consulados no te atendían, tenías que ir a pedir caridad y te atendían diciendo que tú conocías a alguien en el consulado, si no, no te daban cita. Y habían una serie de tramitadores que se hacían dinero a costilla de los ecuatorianos porque los consulados ni siquiera contestaban los teléfonos. Así que eso lo cambiamos radicalmente durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, y lo haremos con Luisa aún mejor
con la experiencia, con el equipo de personas que la vamos a ayudar en este gobierno para poder garantizar nuevamente derechos. Entonces, evidentemente la transversalidad de la movilidad humana no es solamente en el tema de los servicios consulares, es una transversalidad que tiene que ver también con los gobiernos autónomos descentralizados, con las instituciones financieras públicas y privadas, como fue mi propuesta de reforma a la ley de movilidad humana, que no solamente sean las instituciones públicas las que tengan, digamos, puedan facilitar acceso a créditos en los ecuatorianos, creando evidentemente, digamos, facilidades, no pidiendo, por ejemplo, la garantía en la historia crediticia, que evidentemente cuando tú vives 20 años en el exterior no vas a tener pues historia crediticia en el Ecuador. Entonces, creo que justamente ayer estábamos conversando con una compatriota aquí en Roma y me decía, Esther, hay concursos públicos en el Ecuador que te piden requisitos que los ecuatorianos no podemos obtener de un día para otro, que tenemos que pedirle a un familiar en el Ecuador. Sobre eso también vamos a trabajar, ¿no? Para que los maestros, los trabajadores de la salud, los que fueron funcionarios públicos, 2.000 trabajadores de la salud fueron despedidos sin previo aviso por parte del gobierno de Moreno. Y más de 700 fueron despedidos durante el gobierno de Lazo. Gente que salvó la vida a los ecuatorianos durante la pandemia. Y no es que no necesitamos médicos, lo que pasa es que han preferido tener el dinero en las reservas de los bancos suizos cuando la gente se muere de hambre y la gente viene avaliada, inclusive autoridades. Entonces, hay una transversalidad que tenemos que incorporar en las leyes y en la aplicación de las leyes. Porque, ojo, las leyes las hace el Parlamento, pero quien ejecuta y aplica las leyes es el Ejecutivo y las diferentes instituciones, que evidentemente no se lo ha hecho en estos últimos 6 años. Así que la Asamblea Nacional, desde la Asamblea Nacional, seguiremos fiscalizando y verificando que las leyes se cumplan. Así que lo haremos en este nuevo, perdón que tengo una llamada, lo haremos ahora como lo hemos venido haciendo y estamos seguros que con un gobierno que entienda las necesidades de la gente, que entienda las necesidades de las grandes mayorías como Luisa y Andrés, podremos tener nuevamente un gobierno, y lo repito porque es fundamental, un gobierno al servicio de la gente, no un gobierno al servicio de los banqueros y de las élites que forman el 1% del país. Necesitamos gobernar como las grandes mayorías y necesitamos gobernantes que vivan como las grandes mayorías, como es Luisa González y Andrés Arauz. Muy bien, ahora una última pregunta de Marta Armijo desde Hamburgo. Por favor, Marta, tu micrófono. Sí, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todas y todos. Buenas noches, Esther y Franklin Moya. Es un gusto conocerlo y bueno, es un gusto saber que hay jóvenes preparados que entran en la política desde la migración. Yo tengo una pregunta que quizás no es una pregunta frecuente, porque siempre se piensa en los niños y en los jóvenes. Pero quizás debido a que yo ya no soy ni una niña ni una joven, sino ya una adulta mayor, entonces pienso también en eso. ¿Hay alguna propuesta o han pensado ustedes o están analizando el tema de qué va a pasar o qué pueden hacer ustedes para los adultos mayores en la migración? Hay muchos que vinieron en el feriado bancario y digamos si vinieron con 45 años, entonces miren, ya no son aquellos que han retornado ni que van a retornar. Yo vivo acá en Alemania, yo sé que aquí, por ejemplo, las personas que trabajaron en el Ecuador muchos años, que por ejemplo no pueden recibir así nomás su jubilación del Ecuador porque no hay un trato bilateral con Alemania. En España es diferente. Ese es un tema muy, muy necesario a tratarlo. Pero asimismo, ¿qué atención, esta mejor calidad de vida también de los migrantes, pero también de estos ancianitos migrantes que dejaron su vida acá afuera, por acá en la migración y que ayudaron, mandaron sus remesas para que estudien sus hijos, para apoyar a toda la familia? ¿Hay alguna propuesta o es algo que todavía tienen que pensar? Muchas gracias. Le contesto primero a Marta y luego le doy paso a Frank. Creo que los convenios de seguridad social
que estamos proponiendo para Italia no debe ser solo para Italia, sino para países como Alemania, como Francia, que incluso tendrían una mayor disponibilidad que el gobierno italiano por, digamos, la deuda fiscal que tiene Italia es mucho mayor a la que tiene Alemania y a la que tiene Francia. Y el número de ecuatorianos que viven en estos países es menor a la de Italia. Por lo tanto, habría, en mi opinión personal, una mayor disponibilidad. Lo que propone Marta me parece muy pertinente porque efectivamente hay muchos ecuatorianos que han vivido, digamos, trabajaron en el Ecuador, aportaron a la seguridad social y ese dinero está ahí. Ese dinero no es del IES, ese dinero no es del gobierno, ese dinero es del trabajador. Y entonces, a lo mejor trabajan el suficiente número de años o tienen la edad para jubilarse en el país de destino migratorio, pero no se juntan, no se suman con sus aportes en el Ecuador. Así que, Marta, yo más bien te agradezco por esta preocupación que nos has manifestado para incorporarla a nuestras propuestas, que no solamente es en Italia, sino con los diferentes países de Italia, de Europa, y también considerando las diferentes poblaciones que se encuentran en estos países. Más bien, gracias por esta sugerencia y la tomo y la tengo ya apuntada en mi libreta de propuestas. Sí, por acotar un poco más lo que ha dicho Esther, y muchas gracias Marta por la pregunta, porque la verdad es que en esta justicia intergeneracional están tanto los adultos mayores como los niños, como los jóvenes, ¿no? Y lo hemos vivido en carne propia y en estas elecciones, la verdad es que lo más injusto que hay es justo con nuestros adultos mayores, ¿no? Los que tienen menos posibilidades debido a la brecha digital poder acceder tanto al registro del voto telemático como el día de las elecciones, que era un derecho que debería garantizar el consulado, los distintos consulados en los países, del poder acceder a todos nuestros adultos mayores a la votación hacia nuestro país, y que también al final todos nuestros adultos mayores son los que han contribuido por décadas para el desarrollo de nuestro país con las remesas, con el envío de remesas que tanto les ha costado con su trabajo en el exterior. Entonces, justamente nuestras políticas deben también estar orientadas en esta justicia hacia el adulto mayor migrante, ¿verdad? Y en esta relación, el convenio con los tratados bilaterales, tanto en los países como puede ser Alemania, que actualmente no hay, pero también en España, que a pesar de que sí lo haya, hay muchas dificultades actuales para que distintas personas puedan acceder al convenio y a la jubilación entre países, porque hay un gobierno actual que es negligente y que no ha apoyado a los migrantes, a nuestros adultos mayores, para que puedan jubilarse, tanto en España como en Ecuador. ¿Por qué? Porque al final a ellos, a los neoliberales, a los que están gobernando ahora, no les interesa pagar a nuestros adultos mayores una jubilación por X tiempo y quizás, como en el convenio bilateral con España, inclusive en euros, que les puede salir más caro a ellos. Entonces, es muy pertinente que el gobierno de la Revolución Ciudadana esté siempre de cerca con nuestros adultos mayores, porque son los que han contribuido por siempre al país con sus remesas, pero también a veces con el cuidado de muchas personas, como niños que actualmente están de los padres que son migrantes que están trabajando y que los adultos mayores cuidan, o que quizás, por ejemplo, con consulados que al no otorgarles un servicio eficiente, por ejemplo, para la hora de sacar pasaportes o a la hora de sacar distintos documentos para poder acceder ya sea al convenio bilateral o poder acceder al derecho fundamental como puede ser la atención médica en Ecuador, cuando uno viaja a Ecuador. No sé si le ha pasado, pero en el caso de mi padre le pasó que él es jubilado ya en Ecuador y en España. Cuando regresaba a Ecuador le decían que no podía acceder al IES porque él no se había jubilado solo en Ecuador. Entonces eso es para mí, desde mi punto de vista, es una infracción a la ley, porque la Constitución ecuatoriana garantiza a todos los ecuatorianos, en primer lugar, la sanidad, y aparte, si eres jubilado, debes tener el derecho y la opción a estar tanto en una clínica privada como pública,
y ser atendido por cualquier motivo, porque has contribuido tanto en España o en el país que sea y en Ecuador. Entonces, a la hora de unir las dos jubilaciones, al final es un mismo monto y al final cualquier país, tanto España como el país, como Ecuador o otro país receptor de migrantes, deben garantizar, sea donde sea, la atención médica a nuestros adultos mayores. Así que muchas gracias, Marta, por tu pregunta. La verdad es que es muy, muy, muy pertinente. Muchísimas gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias Esther Cuesta, Frank Moya, binomio candidato por la Revolución Ciudadana para la circunscripción Europa, Asia y Oceanía, por sus ponencias. Les agradecemos por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa DL. Y antes de despedirnos, quisiéramos recordar a los migrantes ecuatorianos radicados en el exterior y que estén empadronados para ejercer su derecho al voto, que el 20 de agosto de 2023 habrá elecciones presidenciales y legislativas anticipadas y la consulta popular Yasuní. Estas elecciones se realizarán en forma telemática para todos los recintos electorales del extranjero y se podrá votar telemáticamente desde cualquier parte del mundo entre las 9 de la mañana y las 7 de la noche del país donde estén empadronados para ejercer el voto en las elecciones ecuatorianas. Además, recordarles que antes de la votación telemática se deben inscribir para poder hacerlo. Las inscripciones ya se las pueden hacer en el sitio web del CNE, www.telemático.cne.gov.es. Ahora sí nos despedimos y agradecemos a todas las personas que estuvieron en la plataforma Zoom y en Facebook Live y todas las redes que nos transmiten y retransmiten. El enlace latinoamericano europeo es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa que tiene como objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, social y político, con el fin de vigorizar la representación de migrantes latinoamericanos en Europa. Les invitamos a todos a seguirnos en las redes sociales del Enlace Latinoamericano Europeo para que puedan unirse a todas nuestras actividades. Compartan este conversatorio tan interesante. Jimmy, un mensaje final, por favor, de Esther y Frank. Sí, antes de despedirnos, si fuesen tan amables, Frank y Esther, de darnos un mensaje final y recordarles también que este miércoles 2 de agosto tendremos a Eustaquio Tuala con nosotros. Muchísimas gracias. Frank, adelante. Bueno, primero agradeciendo a este programa, el Enlace Latinoamericano Europa, por darme la oportunidad de poder presentarme y exponer mis opiniones sobre la migración y Ecuador y su relación con la Unión Europea y las propuestas que tenemos como candidatos hacia la Asamblea Nacional. Dirigiéndome a nuestros compatriotas migrantes, yo quiero decirles que ya falta poco para el resurgir de la patria, así que a elevar ese ánimo con armonía, con felicidad, a votar el día 20, a registrarnos previamente en el CNE para poder acceder a nuestro derecho y que ya falta poco para que vuelva toda la inversión hacia la población, para que se vuelvan a hacer políticas en pro de nosotros, de los migrantes, de los ecuatorianos comunes que siempre hemos apoyado a la Revolución Ciudadana, y que para los jóvenes siempre tener en cuenta que nosotros como jóvenes somos el futuro y tenemos siempre la capacidad de poder dar ideas innovadoras a nuestro país, de poder también proponer soluciones a los diferentes problemas actuales como la inseguridad que recibe actualmente Ecuador, como también proponer ideas para el desarrollo productivo de nuestro país. Así que a no perder la esperanza, a seguir con el ánimo valiente de cualquier revolucionario joven
y que actualmente ya no somos solo semillas, estamos también floreciendo y queremos también apoyar a nuestro país en este proceso hacia conseguir a una nueva presidenta, una presidenta de la Revolución Ciudadana, Luisa González, y que siempre con infinito amor hacia esta lucha en la que venceremos. Un abrazo y un saludo a todas y a todos. Y Esther. bueno, gracias. Bueno, decirles que ha sido muy gratificante para mí tener este diálogo con ustedes, responder sus preguntas. Este 20 de agosto faltan casi 20 días ya para que el país pueda enrumbarse hacia el progreso, hacia el bienestar, hacia el desarrollo, pero esa es tarea de todos, ¿no? Somos 409.250 ecuatorianos empadronados en el exterior. La gran cantidad, más del 60%, se encuentran en Europa. Ya se han inscrito un poco más del 11% de ecuatorianos se han inscrito el voto telemático. El 20 de agosto, cuando nos conectemos al CNE, www.cne.gov.es, vayamos a votación telemática, hagamos clic ahí. Tenemos que hacerlo en la mañana. Vamos a votar desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Tratemos de hacerlo, compañeros, en la mañana. Lo podemos hacer desde nuestro celular, sentados en nuestro sillón, a lo mejor en la playa, en la montaña, o a lo mejor trabajando. Nos va a tomar cerca de 10 minutos para, primero, ingresar nuestro número de cédula o pasaporte, y de ahí vamos a recibir 4 papeletas. Estas 4 papeletas son digitales. La primera papeleta es el binomio presidencial Luisa González y Andrés Arauz. Ahí votamos lista 5. Luego viene la papeleta de los asambleístas nacionales, donde está encabezado por nuestra compañera Pierina Correa, y ahí votamos 5. Y la tercera papeleta es de los asambleístas del exterior. Nosotros somos la lista 5, somos el segundo casillero, donde ahí estará Gustavo Mateus, Margarita Guerrero, Frank Moya y esta compañera migrante. Y ahí votamos 5. Y la última papeleta, que es la cuarta papeleta, es sobre la consulta popular del Yasuní, lo cual tenemos libertad de votar sí o no, cualquiera sea la decisión del pueblo ecuatoriano. Ya Luisa González lo ha dicho, nosotros vamos a respetar la decisión de nuestros mandantes como siempre lo hemos hecho. El país está en un declive, está en una catástrofe, está en una crisis política, económica, social, moral, donde no podemos normalizar la corrupción por parte del gobernante. Tenemos que luchar contra la corrupción, contra un narcogobierno que ni siquiera pudo proteger la vida de María Belén Bernal en una escuela de policía, en una escuela superior de policía. Entonces, este es el momento, queridas y queridos compatriotas, de decidir el país que queremos. Un país que garantice derechos a todos los ecuatorianos dentro y fuera de la patria, o un país que nos lleve a la muerte, como lo ha llevado el gobierno de Lazo. Así que este 20 de agosto, vota todito 5, por la Revolución Ciudadana, por Luisa y Andrés, por el movimiento político del presidente Rafael Correa. Un abrazo y los quiero mucho. Chao. Adiós con todos. Chao.